Son las 2 de la tarde, 2 minutos. A esta hora es noticia la encuesta Inbamer con la más reciente medición de la aprobación y favorabilidad de alcaldes y gobernadores respecto a su labor en los últimos meses. Alejandra, y también con la medición de la aprobación del presidente Gustavo Petro con relación a algunas problemáticas actuales y cómo la gente está percibiendo su gestión. Vamos a comenzar a ver los resultados de esta medición. Empecemos con Medellín. Y a la pregunta, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Federico Gutiérrez se está desempeñando en su labor como alcalde de Medellín? Tenemos entonces los resultados. El 77% aprueba su labor, mientras que el 21% de los encuestados la desaprueba. Aprobación, que cabe tener en cuenta, subió en comparación con febrero de este año, en donde el 69% aprobaba su gestión y el 28% la desaprobaba. Veamos ahora qué ocurre con Barranquilla. La pregunta, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Alejandro Char se está desempeñando en su labor como alcalde de Barranquilla? Tenemos los siguientes resultados. El 75% de los encuestados aprueba su gestión como alcalde, mientras que el 22% la desaprueba. Aprobación que subió esto en comparación con febrero de este año, en donde el 68% aprobaba su labor y el 28% de los encuestados la desaprobaba. Y nos vamos a ver lo que pasa en La Heroica, el panorama, y en Cartagena. Misma pregunta, ¿se aprueban o desaprueban la forma como Dumek Turbay está desempeñando su labor como alcalde de Cartagena? Tenemos entonces los resultados. El 66,0% aprueba su gestión como alcalde, mientras que el 32,0% la desaprueba. Aprobación que bajó en comparación con febrero de este año, en donde el 77% aprobaba su labor y el 21% la desaprobaba. Veamos ahora qué sucede en Bucaramanga. Misma pregunta, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Jaime Andrés Beltrán se está desempeñando en su labor como alcalde de Bucaramanga? Tenemos el 56,0% aprueba su gestión como alcalde, mientras que el 39,0% la desaprueba. Aprobación que subió en comparación con febrero de este año, en donde el 54% aprobaba su gestión y el 42% la desaprobaba. Nos quedamos ahora aquí en la capital del país para revisar los resultados del desempeño del alcalde Carlos Fernando Galán en su labor como alcalde de Bogotá. Tenemos entonces los siguientes resultados. El 42,0% aprueba su gestión como alcalde, mientras que el 52,0% la desaprueba. Aprobación que disminuyó en comparación con febrero de este año, en donde el 44% aprobaba su labor y el 47% la desaprobaba. Y finalmente revisemos lo que ocurre en Cali. ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Alejandro Eder se está desempeñando en su labor como alcalde de Cali? Tenemos el 31,0% aprueba su gestión como alcalde, mientras que el 57,0% la desaprueba. Aprobación que bajó en comparación con febrero de este año, en donde el 38% aprobaba su labor y el 47% la desaprobaba. Ahora bien, para entender el comportamiento de esos resultados, nos conectamos a esta hora con el gerente de Inbamer, Martín Orozco, a quien le damos la bienvenida. Martín, buena tarde. Buenas tardes para todos. Bueno, Martín, comencemos a hablar, según los resultados que entrega la encuesta Inbamer, sobre el rendimiento de los alcaldes de las principales ciudades del país. Vemos que ciudades como Bogotá, Cartagena y Cali, allí bajó la aprobación de la gestión de esos alcaldes. ¿A qué puede obedecer esa reducción? Hay dos temas importantes, es generalizado en todas las ciudades, pero sobre todo en esas tres ciudades, cuando uno pregunta cuál es el principal problema de la ciudad, de manera abierta, la inseguridad marca un poco más del 50%, digamos, números más, números menos entre cada ciudad, pero son esas tres ciudades las que tienen una problemática, según los ciudadanos, de inseguridad más pronunciada. Y dos, casualmente y numéricamente hablando, porque yo interpreto son los números, son las tres ciudades o son las tres ciudades donde Gustavo Petro tiene mayor aprobación. Martín, también llama la atención el repunte del alcalde de Medellín, que se convirtió en el mandatario local en primer lugar con mayor respaldo por los ciudadanos. Esto por encima de alcaldes como Alejandro Char en Barranquilla y también de Dumek Turbay en Cartagena, que prácticamente siempre han ostentado esos primeros lugares. ¿Qué lectura podemos hacer de esto? Mira, el tema de Medellín
de Cartagena y de Barranquilla hay que mirarlo en conjunto, porque ellos tres siempre han estado en los primeros lugares. Unas veces uno de ellos está unos punticos arriba, otras veces el otro, pero si tú miras la aprobación de Federico Gutiérrez con el 77, es muy similar a la de Alejandro Char con el 75. En el caso de Domecq, en esta medición versus la medición de febrero, sí se nota una caída importante de un poco más de 10 puntos. Él venía teniendo aprobaciones casi del 80% y hay una disminución importante porque el estado de ánimo de la ciudad, solo el 24% de las personas dice que está mejorando Cartagena, y el tema de inseguridad y bandas criminales viene siendo un problema que cada vez se ve más creciente. Para cerrar el análisis en este bloque de alcaldes, quisiera detenerme en el caso de Bogotá. El alcalde Carlos Fernando Galán, que como lo vimos, obtiene un resultado negativo con un porcentaje de desaprobación mucho más alto. Teniendo en cuenta también el histórico de los últimos resultados obtenidos, ¿qué análisis podemos hacer? Ya usted nos hacía referencia al tema de la seguridad o de la inseguridad. ¿Qué otros temas pueden estar influyendo en ese resultado? Bogotá es una ciudad bastante compleja porque las personas normalmente no han tenido una muy buena aprobación de sus alcaldes. No es un tema solamente de Carlos Fernando Galán, que si uno lo compara con febrero solo son 2 puntos abajo, sino que es un tema que viene de años. Cuando tú miras el histórico de nuestra encuesta, esta encuesta tiene más de 30 años, haciéndola cada 2 meses, uno sí ve que normalmente los alcaldes comienzan con unas cifras algo positivas, pero se van cayendo esas cifras un poco. Yo atribuyo eso a que los bogotanos necesitan soluciones mucho más rápidas y al ser una ciudad tan grande, esas soluciones probablemente no llegan a la velocidad que las personas esperarían. Martín, ahora lo invito a que veamos la aprobación de la gestión de algunos de los gobernadores de nuestro país. Empecemos con Bolívar. A la pregunta, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Yamil Arana se está desempeñando en su labor como gobernador de Bolívar? Tenemos los siguientes resultados. El 66% aprueba su gestión, mientras que el 27% desaprueba su labor. En contraste con febrero de este año, esto en donde se evidencia que el 76% aprobaba su gestión y el 20% la desaprobaba. En Antioquia nos mantenemos con la misma pregunta: ¿aprueba o desaprueba la forma como Andrés Julián Rendón se está desempeñando en su labor como gobernador de Antioquia? Pues aquí vemos los resultados. El 62% aprueba su gestión, mientras que el 23% la desaprueba. En contraste con febrero de este año se evidencia un leve incremento, ya que registró una aprobación del 61% y un 28% de desaprobación. Ahora veamos lo que ocurre en el departamento del Atlántico. ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Eduardo Verano de la Rosa se está desempeñando en su labor como gobernador del Atlántico? Allí tenemos el 47% aprueba su gestión, mientras que el 41% la desaprueba. Esto, comparado con febrero de este año, se evidencia un aumento, ya que se registró una aprobación del 40% y un 49% de desaprobación. Veamos lo que piensan los ciudadanos en el Valle del Cauca, si aprueban a Dilian Francisca Toro o desaprueban su labor como gobernadora de este departamento del Valle del Cauca. Tenemos entonces el 46% aprueba su gestión, mientras que el 39% la desaprueba. En comparación con febrero de este año, se evidencia un aumento en su aprobación, ya que hace 2 meses registró una aprobación del 40% y un 37% de desaprobación. Y finalmente veamos lo que ocurre en Santander. ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Juvenal Díaz se está desempeñando en su labor como gobernador de Santander? El 46% aprueba su gestión, mientras que el 43% la desaprueba. En comparación con febrero de este año se evidencia un descenso en su aprobación, ya que hace 2 meses se registró una aprobación del 47% y un 44% de desaprobación. En este caso, el análisis, Martín, con relación al panorama para los gobernadores. Sí, tanto alcaldes como gobernadores, para hilar la conversación, están, digamos, teniendo unas aprobaciones superiores a las del gobierno nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas en estas ciudades se ven apoyadas más por los alcaldes y gobernadores que por el gobierno. Eso es un punto importante. Y 2, si ustedes miran en el caso de los gobernadores, todos tienen más aprobación que desaprobación, lo cual pues a mí me parece
muy positivo para todas estas personas de estas ciudades y estos departamentos que son los más grandes de Colombia. Martín, finalmente revisemos la aprobación del presidente Gustavo Petro en esta reciente encuesta. A la pregunta, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Gustavo Petro se está desempeñando en su labor como presidente de Colombia? Revisamos hasta ahora los resultados. Tenemos entonces el 37% de los encuestados aprueba la gestión del presidente, mientras que el 57% la desaprueba. En febrero de ese año las cifras registradas fueron las siguientes: el 32% aprobaba su gestión y el 63% la desaprueba. Ahí teníamos los resultados en nuestra realidad aumentada. Martín, crece el porcentaje de aprobación del presidente Gustavo Petro con 5 puntos, aunque sigue estando por debajo en comparación con el porcentaje de desaprobación. ¿Qué temas son los que le preocupan a los colombianos que le dieron este resultado? Los temas que más le preocupan a los colombianos son la inseguridad y el orden público, el empleo y la economía, y en esta encuesta hubo un repunte muy negativo en el tema de calidad y cubrimiento de la salud, porque hay un 78% de las personas que creen que la salud está empeorando, punto 1. Y punto 2, ese repunte de Gustavo Petro, que pues, es decir, positivo, a 37%, se debe a que recupera algunos sectores que venía perdiendo, como por ejemplo una mejora leve en Bogotá, sigue fuerte en Cali, mejora en Barranquilla y mejora sobre todo en las edades entre 18 y 24 años. Pues Martín, varios puntos nos quedan pendientes por analizar. Por lo pronto, muchísimas gracias por permitirnos este espacio para revisar lo que decía entonces la encuesta en el mes de abril, la encuesta Inbamer, la encuesta que seguiremos analizando en nuestras próximas emisiones. Cata. A las 2 de la tarde, 14 minutos, veamos la ficha técnica. La encuesta fue realizada por la firma Inbamer para Noticias Caracol y se financió con recursos propios. Además, se realizaron 1.400 encuestas en las 6 principales ciudades del país. El margen de error es de 2.62%.